¿Alguna vez te has preguntado por qué una de las historias más conocidas de la Biblia, la de Jonás, parece tener un error geográfico tan evidente? Un detalle tan simple que, a primera vista, parece contradecirse, pero que cuando lo analizas con detenimiento, abre la puerta a una verdad mucho más profunda sobre la naturaleza de la obediencia y la gracia de Dios. Imagina la escena: un gran pez, después de 3 días y 3 noches, vomita a Jonás. La imagen que tenemos en la mente es que lo escupe directamente en Nínive, la ciudad a la que debía ir. Pero aquí viene el problema que muy pocos se detienen a considerar. Nínive no tiene mar. La antigua Nínive, la capital del imperio asirio, estaba enclavada en medio del desierto, a más de 1000 kilómetros de cualquier costa. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Es la Biblia un simple libro de cuentos infantiles? ¿O hay algo que no estamos viendo, un misterio escondido a plena vista? Hoy vamos a desentrañar este enigma bíblico para que esta historia cobre un sentido completamente nuevo, un sentido que te hará ver tu propia vida de una forma diferente. Si eres de esas personas que no se conforman con las explicaciones superficiales y anhelan descubrir los secretos más profundos de la Biblia, esos tesoros que la mayoría pasa por alto, entonces te doy la bienvenida a casa. Tómate un momento ahora mismo para darle like a este video y, lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de las revelaciones que compartimos cada semana. Lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros invaluables que exploramos juntos en este viaje. Para entender este enigma, tenemos que retroceder al momento exacto en que todo comienza. El libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice algo muy específico: una orden directa de Dios que resonó con la fuerza de un trueno en el corazón de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios le estaba pidiendo a Jonás algo que desde la perspectiva humana era una misión suicida. Para un israelita del siglo 8 a.C., Nínive no era solo una ciudad, era el epicentro del terror. Era la capital del imperio asirio, un reino infame por su crueldad, sus métodos de tortura sádicos y su brutalidad al conquistar naciones. Imagina la escena. El profeta de Dios, un hombre de la nación de Israel, la cual estaba constantemente amenazada por Asiria, debía ir a la capital del enemigo más temible y proclamarles un mensaje de arrepentimiento. Es como si Dios te dijera hoy: ve a la capital de tus peores enemigos, aquellos que te han oprimido, y diles que se arrepientan o serán destruidos. Eso era exactamente lo que le estaba pidiendo a Jonás, un acto de fe y valor que parecía imposible de cumplir. Pero aquí viene la pieza clave del rompecabezas. La geografía nos revela el verdadero dilema. Nínive estaba ubicada en lo que hoy conocemos como el norte de Irak, justo en la ribera del río Tigris. Era una ciudad completamente rodeada de desierto, sin una gota de agua salada a la vista. Desde la ciudad natal de Jonás, en Israel, hasta Nínive, había un viaje por tierra de aproximadamente 800 kilómetros. No era una caminata fácil, era una travesía de semanas, tal vez meses, a pie, bajo el sol implacable de Montes de Tosi, Mesopotamia, a través de terrenos peligrosos y desolados. Con esta realidad en mente, ¿te extraña que Jonás decidiera huir? Pero lo que hizo a continuación no fue solo una simple huida, fue una huida calculada, un acto de desesperación total que revela la magnitud del miedo y la angustia que sentía en ese momento. Cuando descubras hacia dónde se dirigió, entenderás que no era un simple escape. Era un plan meticuloso para desaparecer para siempre, para alejarse lo más posible de la voz de Dios.
El texto sagrado nos revela en Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabes dónde se encontraba Tarsis? Los historiadores y arqueólogos la sitúan en la actual España. Estamos hablando de un viaje de más de 3.000 kilómetros de distancia en la dirección completamente opuesta a Nínive. Era como si Dios le hubiera dicho: «Ve hacia el este a la misión que te he encomendado». Y Jonás respondiera: «Perfecto, me voy hacia el oeste, a la dirección opuesta, hacia el fin del mundo conocido, lo más lejos posible del problema». Para iniciar su huida, Jonás bajó al puerto de Jope, que se encontraba en la costa del mar Mediterráneo. Jope era un puerto bullicioso, un centro de comercio por donde pasaban barcos mercantes de todas partes. Allí, Jonás pagó su pasaje y se embarcó en un navío con destino a Tarsis, un viaje que para él representaba el olvido, la distancia, la libertad de la voz de Dios. Hay una belleza poética y una ironía poderosa en este momento. Jonás pensó que podía escapar de Dios navegando por el mar, pero no sabía que el mar mismo se convertiría en el instrumento de su lección más profunda. El mismo elemento que Jonás creyó que lo alejaría de su misión se transformaría en el escenario de su transformación. ¿No es fascinante cómo Dios utiliza nuestras propias decisiones y nuestros intentos de huir para llevarnos de regreso al camino que Él ha diseñado para nosotros? Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después en ese barco no fue una simple tormenta. Cada ola que golpeaba el casco, cada ráfaga de viento que azotaba las velas, cada momento de pánico entre los marineros, todo estaba perfectamente orquestado para un solo propósito, un plan que nadie en esa embarcación podía imaginar. Dios no solo envió la tormenta, la orquestó para guiar a Jonás de vuelta a su destino. Y cuando descubras lo que realmente pasó durante esos 3 días en el vientre del pez, toda tu perspectiva de esta historia va a cambiar para siempre. Llegamos a la parte que todos conocemos. La tormenta se intensifica, los marineros aterrorizados echan suertes, descubren que Jonás es la causa del problema, y él, con una mezcla de remordimiento y resignación, les pide que lo arrojen al mar. Lo crucial es recordar dónde ocurrió todo esto. En algún lugar del vasto mar Mediterráneo mientras navegaban hacia Tarsis. Jonás 1:17 nos relata la escena que se ha convertido en un ícono de la fe. Pero Jehová había dispuesto un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Durante esos 3 días y 3 noches, Jonás vivió una experiencia que desafía toda lógica humana y científica. Pero el pez no se quedó quieto. Durante todo ese tiempo, el pez siguió nadando. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Hacia dónde nadó? ¿Se dirigió hacia Nínive? ¿Cómo podría hacerlo si entre el Mediterráneo y Nínive hay cientos de kilómetros de tierra seca, de desierto? La respuesta que resuelve este misterio geográfico está en Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Mira con atención. La Biblia no dice que lo vomitó en Nínive. Dice en tierra seca. ¿Puedes ver la diferencia? El pez no lo dejó en la ciudad a la que debía ir, una ciudad del desierto. Lo vomitó en algún punto de la costa del mar Mediterráneo, posiblemente cerca del mismo puerto de Jope de donde había partido. Es un final irónico y poderoso, como si Dios le estuviera diciendo: «Muy bien, Jonás, ahora que has recorrido toda esta distancia para huir, terminas exactamente donde empezaste». ¿Puedes sentir la ironía? Jonás había pagado su pasaje para huir lo más lejos posible de la voluntad de Dios, gastando tiempo y dinero en su desobediencia. Y después de 3 días en el vientre de un pez, terminó exactamente donde había comenzado su huida. Pero ahora tenía una misión que cumplir
y un viaje mucho más difícil por delante. Caminar más de 800 kilómetros a través del desierto hasta llegar a Nínive. Piénsalo por un momento. Si Jonás hubiera obedecido desde el principio, habría hecho el mismo viaje de 800 kilómetros, pero no habría pasado por la tormenta, no habría casi muerto ahogado, no habría pasado 3 días en el vientre de un pez y no habría tenido que hacer la travesía completamente solo y probablemente sin provisiones. La historia nos enseña una lección contundente. La obediencia tardía siempre cuesta más que la obediencia inmediata. El camino de la resistencia es siempre más largo y más doloroso. Ahora, lo que viene te va a conmover profundamente. Cuando calculas la verdadera distancia que Jonás tuvo que recorrer después de ser vomitado, cuando te imaginas el estado en que quedó su cuerpo después de 3 días en el vientre de un pez, y cuando descubres que tuvo que hacer todo ese viaje completamente solo, es ahí cuando entiendes el verdadero precio de la desobediencia y al mismo tiempo la inmensidad del amor de Dios. Imagina a Jonás recién vomitado por el pez. Está parado en la orilla del mar, su ropa hecha jirones, su piel quemada por los ácidos del estómago del animal, el sabor salado del mar todavía en su boca y en su garganta. Ahora, con el alma humillada y el cuerpo exhausto, tenía que hacer el viaje que desde el principio debió haber hecho, pero en las peores condiciones posibles. Semana tras semana, paso a paso, bajo el sol implacable del desierto, Jonás avanzaba. Cada kilómetro que recorría era un doloroso recordatorio de lo que podría haber evitado si hubiera confiado en Dios desde el principio. Pero hay algo hermoso y esperanzador en todo esto. Dios no abandonó a Jonás. Aunque el profeta había huido, aunque había desobedecido, aunque había causado una tormenta que casi mata a marineros inocentes, Dios, en su infinita misericordia, siguió cumpliendo su plan. ¿No te parece increíble que el mismo Dios que controló al pez para que salvara a Jonás, también controló cada paso de ese largo y solitario camino hacia Nínive? Dios no castiga, sino que guía. Su mano está presente incluso en nuestros peores momentos de desobediencia para llevarnos de vuelta a su propósito. Ahora prepárate para el descubrimiento que cambiará tu percepción de todo. Porque cuando estudias un mapa de esa región antigua, cuando calculas las distancias exactas que Jonás recorrió tratando de huir versus las que tuvo que caminar para obedecer, descubres algo que revela la naturaleza misma de Dios. Un patrón matemático que muestra cómo opera la gracia divina y que va a revolucionar tu forma de ver cada decisión de tu vida. Cuando miras un mapa de esa región, algo te golpea con la fuerza de un rayo. La distancia entre la desobediencia y la obediencia a veces se mide en kilómetros, en un viaje que te aleja de tu propósito. Jonás trató de poner 3000 kilómetros entre él y la voluntad de Dios navegando hacia Tarsis, pero al final tuvo que caminar 800 kilómetros en la dirección opuesta para cumplir lo que Dios le había pedido desde en principio. Estamos hablando de un total de 3800 kilómetros de esfuerzo inútil, 3800 kilómetros de sufrimiento y cansancio que podría haberse ahorrado con una sola palabra, dicha al principio, con un corazón dispuesto. Sí, Señor. La geografía de la historia nos enseña una verdad poderosa y universal. No importa qué tan lejos huyas, la voluntad de Dios te va a alcanzar. No importa en qué dirección corras, sus planes se van a cumplir. La diferencia está en si los cumples por las buenas o por las malas, si los cumples con gozo y descanso o con amargura y agotamiento. ¿En cuál de esas dos categorías te encuentras tú hoy? ¿Estás navegando en un barco hacia tu propia Tarsis o estás caminando con determinación hacia tu Nínive? Y ahora,
Lo que voy a mostrarte dejará sin palabras, porque resulta que todo lo que te he contado hasta ahora, cada detalle geográfico, cada distancia, ha sido confirmado por los arqueólogos, piedra por piedra, kilómetro por kilómetro. Cuando veas las evidencias que han desenterrado, cuando compruebes que cada detalle de esta historia es verificablemente real, te darás cuenta de que no estamos hablando de una parábola o una leyenda. Estamos hablando de un registro histórico puro y documentado. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de la antigua Nínive, exactamente donde la Biblia dice que estaba, junto al río Tigris. Han confirmado que era una ciudad masiva, con muros tan anchos que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellos. Una metrópoli de más de 100.000 habitantes, una cifra impresionante para la época. También han confirmado que Jope era, de hecho, un puerto importante en la costa mediterránea, desde donde partían barcos mercantes hacia todos los rincones del mundo conocido. Cada piedra que desentierran, cada tablilla que descifran, cada ruta comercial que mapean, todo confirma que la Biblia es un registro histórico preciso. Y ahora llegamos al momento más poderoso de todo este estudio, porque después de todo lo que hemos descubierto, después de seguir cada kilómetro del viaje de Jonás, después de confirmar cada detalle arqueológico, ahora viene la pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para enfrentar tu propia Nínive? Al final, la historia de Jonás no es solo sobre un hombre y un pez. Es un espejo que nos refleja a todos. Todos hemos recibido un llamado de Dios. Tal vez no tan dramático como el de Jonás, pero igual de real y personal. Y todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tratado de tomar nuestro propio barco hacia nuestra propia Tarsis. Hemos huido de lo que sabemos que Dios quiere de nosotros. Hemos puesto distancia entre nosotros y su voluntad, creyendo, de forma equivocada, que así seremos más felices, más libres, más exitosos. Pero la geografía de la historia de Jonás nos enseña una verdad poderosa. Puedes subir a un barco y navegar 3.000 kilómetros en la dirección equivocada, gastando tiempo, energía y recursos en tu resistencia, pero al final, la voluntad de Dios te encontrará y tendrás que recorrer esos 800 kilómetros hacia donde Él te envía. La diferencia es si los recorres con la fuerza y la alegría de la obediencia o con el cansancio y el dolor de la resistencia. El Dios que preparó un pez para salvar a Jonás es el mismo Dios que prepara todas las circunstancias de tu vida para llevarte exactamente donde necesitas estar. Él no lo hace para castigarte, sino para bendecirte, no para limitarte, sino para expandir tu propósito, no para quitarte la libertad, sino para darte la verdadera libertad que solo se encuentra en el centro de su voluntad. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si reconoces que tal vez has estado navegando hacia tu propia Tarsis, cuando Dios te ha estado llamando hacia tu Nínive, déjame un comentario que diga mi Nínive para saber que entendiste el mensaje. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, no dejes de compartir este video. Nunca sabes si esa persona está exactamente en el momento de decidir entre Tarsis y Nínive. Dale like si quieres más secretos bíblicos como este y, si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguna revelación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios más fascinantes de la palabra de Dios. Recuerda, tu Nínive te está esperando. La pregunta es si llegarás a ella por el camino fácil y bendecido de la obediencia o por el camino difícil y agotador de la resistencia.